Vamos a comenzar, sí, porque estamos bien, ya. Vamos a comenzar, hoy vamos a ver la parte de la cardiopatía valvular. Vamos a hablar sobre una de las válvulas que se va a volver la válvula más importante, que es la válvula aórtica. Recuerden que los mecanismos de fricción basados en sobrecarga de volumen y presión son los mecanismos más importantes para la parte degenerativa, y como ustedes ya conocen, las cavidades izquierdas son las que tienen más volumen y presión. Entonces, como las articulaciones, ¿cuáles las articulaciones que tienen más desgaste? Cadera y rodillas. Por ejemplo, nunca van a ver prótesis de hombro, son muy raras, porque a pesar que son muy utilizadas, no tienen presión en la columna. Entonces, las cavidades izquierdas son las válvulas que se van a desgastar más. Clásicamente, la mitral siempre ha sido la estrella en las valvulopatías, pero esa es una enfermedad de pobres. Entonces, solo vive todavía por eso en Bolivia, porque en otros países la valvulopatía mitral ya es muy rara de causa de fiebre reumática. Entonces, ¿cuál es la válvula que se está volviendo más importante? La aórtica. Ya. Entonces, tenemos que recordar, esta es una generalidad para toda valvulopatía, que cualquier tipo de válvula va a funcionar más o menos como una puerta. La puerta se tiene que abrir, vamos a abrir de apertura y vamos a abrir de cierre. Listo. ¿Cuándo cumple la función la válvula? Cuando ustedes tienen una puerta en su casa, ¿cómo la dejan? Exacto. Entonces, ¿cuándo cumple la función la válvula? Cuando está cerrada, porque obviamente la válvula impide o evita el paso de una cavidad a otra. Entonces, ese concepto de que la válvula funciona cuando está cerrada y cuando está o cuando debería estar cerrada hay un soplo, nos dice que esa válvula no funciona. Entonces, eso es una insuficiencia. Y cuando la válvula se abre, pero la apertura no es la necesaria, hay una reducción en la luz. Hablamos del término estenosis, que este es un término universal. ¿Qué pasa? Yo tengo la tráquea. ¿Qué pasa si la luz de la tráquea se reduce? Estenosis traqueal. Los varones orinan por uretra. ¿Qué pasa si se estrecha? Estenosis uretral. Entonces, toda reducción en la luz lo vamos a conocer como estenosis, y toda alteración en el cierre lo vamos a conocer como insuficiencia. Ya. Entonces, las izquierdas siempre van a ser importantes. Incluso ustedes tendrían que buscar más izquierdas que derechas. En nuestro medio, en La Paz, sí van a ver personas con patología derecha, pero igual sigue siendo la prevalencia muy alta. Como estamos hablando que la valvulopatía aórtica no es la preferida de la fiebre reumática, esta generalmente, como la prótesis de cadera, cuando ¿a quiénes le colocan prótesis de rodilla cadera? Por encima de 60 años. Entonces, lo mismo, más o menos entre los 60 y 65 años es la edad de frecuencia con donde la válvula aórtica se va desgastando. Y aquí también tienen otro parámetro importante. ¿Qué pasa si ustedes tienen una válvula aórtica que se tiene que cambiar antes de los 40 años? ¿Por qué ha sido tan precoz? Y aquí vamos a ver otra característica importante de la válvula, que la válvula aórtica puede nacer no con los 3 velos, sino con 2 velos. Entonces, la edad de presentación ya también nos va orientando al cuadro. Si ustedes tienen una persona de 70 años con estenosis aórtica, muy probablemente sea degenerativa. Si ustedes tienen 40, 50 años una válvula, probablemente sea congénito o secundario a una valvulopatía mitral, una fiebre reumática. Y como ustedes ven, otro punto que tienen que saber, ¿ustedes también del corazón? Algunos han nacido mal. Es baja la probabilidad de cardiopatías congénitas, pero existe.
Aquí en su año debe haber uno. Estadísticamente debe haber uno. Aquí no creo, o bueno, no sé, pero en su año debe haber uno. Pero ustedes dicen son jóvenes por siempre, pero ¿qué va a pasar cuando tengan 50, 60 años? Solo por la edad se dispara todo tipo de enfermedad cardiovascular. Incluso en algunos países, ustedes van al gimnasio, ¿no ven? Pero ¿qué pasa si a los 40 años, 50 años quieren ir al gimnasio? Deberían hacerse un examen del corazón, porque ustedes han visto en el espacio de Navarro un señor y ha ido a hacer ejercicio y se ha muerto porque estaba mal el corazón. No es raro, o sea, todo desde los 40, 50 años la enfermedad cardiovascular se dispara, se dispara. Van a ver ustedes que la causa de mortalidad en personas de más de 50 años es cardíaca, la primera causa. Arritmias, infartos, muerte súbita, valvulopatías. Entonces siempre el incremento va a ser con la edad, el envejecimiento, y eso es algo interesante. Nuestra población está empezando, aunque no lo crean, antes no había muchos pacientes de 70, 80 años. Igual los que han ido al tórax, ustedes han visto un paciente de 92 años. La esperanza de vida en Bolivia se está incrementando. Entonces, ¿qué van a empezar a ver? Eso, más causas degenerativas. Y también aquí debemos recordar que la raíz, o sea, la anatomía, la raíz aórtica, los velos, los senos y los triángulos intervalvulares pueden participar en la válvula. Muchas veces cuando ustedes hablan de valvulopatía, el más conocido son los velos, pero todo puede participar en el origen desde la valvulopatía, porque recuerden que los velos no están flotando, están unidos al anillo. ¿Y qué pasa si ese anillo crece? Los velos no van a crecer, entonces se separan. Si no pueden cerrarse, ¿qué valvulopatía será? Insuficiencia. Entonces van a ver que por diversos motivos, un aneurisma aórtico, una disección aórtica, una dilatación de... Ustedes muy clásicamente siempre escuchan el corazón chagásico, que es el más grande. Si el músculo crece, el tejido fibroso también crece, pero las válvulas no. Entonces todo eso va a condicionar enfermedad valvular. Ya, entonces como vemos aquí, los senos de Valsalva, la raíz aórtica y los velos. El aparato subvalvular a nivel aórtico no es muy diferenciado. Ustedes clásicamente en la mitral van a ver los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, que son muy manifiestas en la valvulopatía mitral, pero en el caso aórtico no son tan fundamentales. Ya, entonces vamos a ver que toda esta estructura, la unión sinotubular, puede elongarse, puede crecer, o puede haber una afectación directamente de los venos, que todo eso va a originar las valvulopatías. Y esto es algo muy importante. Bueno, estos son los senos de Valsalva, la unión sinotubular, y aquí vemos ya los venos. Algo que es muy importante, porque recuerden que estamos estudiando alteraciones anatómicas que están en el interior de la persona. La auscultación cardíaca nos permite identificar mediante el soplo alteraciones del ciclo cardíaco, pero actualmente la imagen cardíaca, la resonancia magnética, la tomografía, la ecocardiografía, tienen un gran valor anatómico que incluso tiene mucha semejanza con lo quirúrgico, porque recordemos que la verdadera afectación, o sea, saber realmente si la válvula es reumática o degenerativa, se realiza mediante patología, los nódulos de Aschoff o los depósitos de calcio. Entonces, la imagen te acerca mucho, pero recuerden que el diagnóstico es quirúrgico. Entonces, como ustedes ven, esta es una imagen de resonancia magnética donde los diámetros, toda la estructura anatómica está muy ya relacionado con la parte cardíaca. Es así que el diagnóstico de las valvulopatías incluso se puede hacer sin soplo. Como ustedes van a ver,
Eso no en la aórtica, pero en la válvula mitral existe el término de estenosis áfona, que tiene una estenosis mitral severa y que no sopla. Pero obviamente por la dilatación de las cavidades, la ecocardiografía o tomografía, se evalúa la calcificación en la válvula mitral, no en la aórtica. Aquí vamos a tener tres principales etiologías. Como les decía, en la aórtica, que no nazca con 3 velos, sino solo nazca con 2. O sea, la válvula bicúspide es la anomalía congénita más frecuente en relación a la aorta. Y además se va a asociar con enfermedad aórtica. Muy frecuentemente estos pacientes son hipertensos y a mediana edad desarrollan aneurismas, disecciones aórticas. ¿Ya? Entonces, por eso nuevamente el principal factor de riesgo cardiovascular es la hipertensión arterial. Ustedes no se confíen que son jóvenes, mídanse la presión arterial. Y como les decía, como es un defecto de nacimiento y mecánicamente la válvula bicúspide genera más estrés, más fricción que una válvula de 3 velos, el desgaste se va a presentar antes de los 65 años. Entonces, generalmente la edad de presentación en una estenosis aórtica con válvula bicúspide suele ser precoz. Pero la válvula bicúspide no solo se puede estenosar. El hecho de que ustedes nazcan con 2 velos predispone a ambas situaciones, a la insuficiencia y a la estenosis. Y otra parte muy importante, recuerden que el epitelio que cubre los velos es como el epitelio de la piel, que es tejido muerto. Entonces, ¿cómo se produce la endocarditis? ¿Cómo se produce la infección? Por ejemplo, ustedes tienen su mano. Yo puedo poner mi mano al barro, jugar con barro. ¿Qué me pasa? Eso, nada. Porque son células muertas. Pero ahora, me hago una herida y juego con barro. Entonces recuerden que es demasiado raro en una válvula nativa sin lesión que exista un foco inicial que predispone a la endocarditis. El paso inicial para la endocarditis es una inflamación o una solución de continuidad. ¿Y quién generalmente produce más solución de continuidad? La fricción. Por eso los pacientes hipertensos y la inflamación, la fiebre reumática. Entonces, incluso igual cuando ustedes vean un catéter venoso central, dispositivos intracardíacos, al colocar el dispositivo pueden lesionar la válvula y predisponer una endocarditis. Entonces, la válvula bicúspide predispone endocarditis y puede debutar no como estenosis, sino como insuficiencia. Entonces, la bicúspide puede predisponer a los dos. También puede haber, aunque esto es mucho más raro, que exista membranas por encima y por debajo del nivel valvular, generando una obstrucción en la salida, que sería una estenosis subvalvular o una estenosis supravalvular. Pero no son muy frecuentes y tienen la característica de que soplan igual. O sea, el diagnóstico generalmente se lo hace con imagen cardíaca. Y otro es que la válvula nazca con 3 velos y empiece a degenerarse. ¿Qué factores aceleran este desgaste? Como hablamos de la rodilla y cadera, por ejemplo, los que les gusta trotar, ¿a quién les gusta trotar? Eso, ya tenemos ahí 2 prótesis de rodillas. Ustedes van a desgastar. Los runners tienen predisposición a prótesis de rodillas porque están todo el tiempo corriendo. Los futbolistas, o sea, existe predisposición por alguna situación que desgasta las válvulas. Los factores de riesgo cardiovascular, el hábito tabáquico, el sedentarismo, la diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial sistémica. Y en conclusión, lo que actualmente se está estudiando es que todo lo que produzca inflamación crónica
predispone a la aceleración de la aterosclerosis, incluso infecciones como el COVID. Ustedes van a ver que estudios post-influenza y post-COVID por la inflamación, porque ustedes han debido tener algún familiar o incluso ustedes que después del COVID persistían los síntomas incluso meses. Entonces esa inflamación, las disautonomías predisponen a esto. Otra causa, porque las 3 causas de muerte a nivel mundial son enfermedades cardíacas, tumores e infecciones. De eso se van a morir ustedes, de una infección, de un tumor o de problemas del corazón, o traumáticos en la fiesta de medicina. Entonces, las mismas causas, como sean las infecciones crónicas que producen inflamación, la parte oncológica, se ha visto que los pacientes con oncología aceleran la aterosclerosis y por eso muchos pacientes con cáncer a veces mueren por enfermedades cardíacas. Por eso hay una rama de la cardio-oncología, o sea, el paciente con cáncer se tiene que hacer revisar el corazón porque lastimosamente el cáncer acelera todo esto, predisponen a que una persona presente esto. No siempre es igual. Como ustedes han debido ver, o sea, hay personas que tienen todos los malos hábitos y no desarrollan una enfermedad. Recuerden que estamos hablando de predisposición. ¿Ya? Y algo que está disminuyendo y que clásicamente la válvula aórtica no es afectada directamente por la fiebre reumática. O sea, es raro que encuentren una valvulopatía aórtica reumática aislada, o sea, solo aórtica. La variación más frecuente es que sea valvulopatía mitral reumática más valvulopatía aórtica reumática, o sea, los dos. Y que claro, puede acompañarse de tricúspide y la pulmonar. Entonces, siempre asociado a válvula mitral de manera aislada es muy raro, muy raro. Entonces, ahora hablando de la reducción en la apertura de la válvula aórtica, vamos a hablar de la estenosis. La causa degenerativa se va a producir por una infiltración. Recuerden que la dislipidemia, el incremento dentro de los factores de riesgo y el perfil lipídico, el LDL es el que tiene más relevancia clínica. A mayor nivel de LDL, mayor riesgo cardiovascular. Segundo son los triglicéridos. Luego se está estudiando actualmente la apoproteína B, que es igual parte del perfil lipídico, que forman parte de la placa de ateroma, el estrés oxidativo, la inflamación, como les decía, que actualmente incluso han hecho un estudio poblacional interesante. Ustedes están todo bien, sanos, no fuman, no tienen hipertensión, no tienen diabetes, nada. Pero le hacemos un pre-C, una proteína C reactiva cuantitativa. Y los que tienen niveles más altos de proteína C cuantitativa, en un seguimiento a 10 años, son los que iban a desarrollar enfermedad cardíaca. Entonces, la inflamación, incluso subclínica, porque obviamente en los estudios han tratado de descartar si ustedes tienen caries, va a salir elevada la proteína C reactiva. O sea, en un estudio basal donde ustedes no tengan infecciones, si se hacen proteína C reactiva y sale alta, tienen que cambiar su vida. Porque sí se ha visto. Ya. Luego, vamos a ver que también existe, por eso hablamos justamente de la calcificación. Recuerden que lo que genera rigidez, lo que genera el riesgo es la formación de calcio dentro de las arterias, dentro de las válvulas. Y esta formación osteogénica, o sea, que se llena de calcio, hace que la matriz extracelular se fibrose, se calcifique y se vuelva rígida. Entonces, esto es algo muy importante incluso para la cirugía, para algunos tipos de prótesis, porque si es una válvula muy rígida no se va a poder hacer una valvuloplastía. Y como en todo, actualmente lo que se está convirtiendo la parte de la medicina es, porque ¿cómo ha evolucionado la medicina? Primero, toda anatomía, conocer bien el cuerpo humano, saber cuántas partes tienen, y con eso generan enfermedad. Ustedes han visto que eso es parcial. Luego todo ha ido a la fisiología.
¿La fisiología explica todo? No conocemos tanto la fisiología, entonces todavía no hay mucho. La fisiopatología igual parcialmente. Entonces, ¿a qué hemos ido? Genética. Genética. Ahora, ¿qué es lo malo de la genética? ¿Ustedes tienen perritos? Sí. ¿Y sus hijos de sus perritos cómo van a ser? Exacto, la variabilidad genética hace que las posibilidades se incrementen, por eso no se puede determinar exactamente, digamos, si su perrito va a tener ojo verde, ojo azul o de dos ojos, ¿no? Ya han visto por qué salen así. Pero existen algunos factores genéticos, como los polimorfismos genéticos en la vitamina D, la interleucina 10, el factor de necrosis tubular beta, la apoproteína E4, que predisponen eso. Y como les decía, la parte reumática que está disminuyendo, pero que en nuestro medio todavía va a seguir siendo prevalente, y además que va a ser una presentación temprana. Como ustedes saben, la fiebre reumática aparece entre los 13 a 15 años y la presentación clínica va a ser entre 20 a 40 años después de la enfermedad. Ya, los factores de riesgo, los varones sí tienen la tendencia a tener más estenosis aórtica, la talla, el índice de masa corporal, la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, el colesterol, el tabaquismo, la falla renal, la inflamación, el fósforo, que esto es interesante en los pacientes renales, tienen demasiada calcificación por la disfunción de la hormona paratiroidea. Y vamos a ver que existe una clasificación de la estenosis aórtica que vamos a tener en los estadios. Primero, el estadio A. Vamos a tener el estadio A, donde la válvula bicúspide o alguna anomalía congénita o, como les decía, que presenten los factores de riesgo cardiovascular, incrementan la velocidad y va a estar asintomático. Y en relación a una forma general de las valvulopatías, una forma general Entonces vamos a ver que aquí la válvula bicúspide es un estadio A, el estadio B es donde existe ya una calcificación que va a ser leve o moderada, o que el paciente puede tener datos de fiebre reumática. Aquí ya vemos alteraciones leves a moderadas que lo vamos a determinar por la velocidad máxima, y el gradiente medio es leve cuando la velocidad está entre 2 a 2.9 y el gradiente menos de 20, y es moderada cuando la velocidad está entre 3 y 3.9 y el gradiente medio entre 20 y 39. El estadio C ya es un estadio donde existe una calcificación severa, existe una disminución en la apertura, el área valvular aórtica está a menos de 1 centímetro, recordando que el área valvular aórtica aproximada es entre 4 a 6 centímetros, la velocidad va a estar más de 4, el gradiente medio más de 40. Y aquí vamos a tener con la FEBI normal y con la FEBI reducida. Recordemos que la función ventricular izquierda es pronóstica para la cirugía y para el tiempo de vida del paciente. Mientras más comprometido esté el ventrículo izquierdo, más riesgo de mortalidad. ¿Ya? Y cuando existe síntomas,
tenemos el gradiente elevado y el gradiente bajo. Cuando hablamos de estenosis aórtica de bajo flujo y de bajo gradiente, cuando el ventrículo izquierdo está disfuncionante, la función ventricular izquierda es baja y eso genera que no se tenga la velocidad elevada ni el gradiente elevado y por eso suele salir bajo. Pero haciendo una prueba de ecocardiografía de estrés se logra desenmascarar eso y hacer que esta valvulopatía sea severa. ¿Ya? Entonces, por eso toman en cuenta en la clasificación la función ventricular izquierda. Y este es el que tiene peor pronóstico. Entonces, en la valvulopatía aórtica, que es un soplo sistólico en el área aórtica, ese es el punto del análisis clínico. Dentro de las manifestaciones clínicas puede tener disnea, dolor torácico o desencadenar un 5. ¿Ya? Entonces tenemos que ver o tratar de identificar si es degenerativa, si es congénita o evaluar conjuntamente la válvula mitral para ver si existe sospecha de origen reumático. Entonces, nuevamente en la patología de la degenerativa, los factores de riesgo cardiovascular, la disfunción endotelial, la inflamación, generan la alteración en la movilidad. La estenosis reumática, como ustedes ya saben, se produce la fibrosis, la fusión de las comisuras y existe una asociación con la válvula mitral. En la congénita, por las fuerzas de cizallamiento, se acelera el desgaste de esta válvula. Aquí, por ejemplo, vemos esta válvula que solo tiene 2 velos. Es una válvula engrosada, calcificada, que tiene una disminución en la apertura. Fíjense que no se abre casi nada. Es una estenosis aórtica. Entonces, cuando existe una disminución en el área, como estamos hablando de la aorta, estamos hablando del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el músculo ventricular es fundamental, tiene que contraerse para la salida de la sangre. Cuando se incrementa, se reduce el área, aumenta la poscarga. La poscarga es la resistencia que ofrece la salida de la sangre cualquier estructura. En este caso es la válvula aórtica. Entonces, como el músculo necesita de más presión para salir, genera un remodelado. El remodelado cardíaco es el cambio en la geometría ventricular, que puede ser un cambio de disposición de las fibras de los miocitos, que se pueden agrupar en filas, un remodelado excéntrico, una dilatación, o puede agruparse paralelamente, hacer que el corazón se vuelva grueso, el remodelado concéntrico. Esos términos recuerden que son más histológicos. La imagen cardíaca te predispone a tener esos patrones, pero más hablen de remodelado. Entonces, ese cambio en la geometría predispone a que el área efectiva ventricular sea menor. O sea, ustedes imagínense que el ventrículo es de este tamaño. Lo que les estoy diciendo es que la pared se hace más gruesa. Imaginen que la pared llega hasta los primeros asientos. Si aquí entran 20, cuando la pared esté más gruesa, ¿cuántos van a entrar? Ya, pero ustedes quieren entrar, entonces, ¿qué van a hacer? Exacto, incrementa la presión de llenado. Entonces, el remodelado concéntrico se acompaña de disfunción diastólica porque existe un incremento en el llenado y además a la salida se aumenta con un incremento en la poscarga. Todo eso va a generar una hipertrofia que va a ser gradual. Siempre recuerden que la estenosis, la reducción en la apertura va a ser crónica. No hay una forma de decir, hoy amanezco con 4 de aórtica y al siguiente año tengo 1. Tendría que haber algo demasiado acelerado, es muy raro. Siempre es un proceso crónico, la estenosis. La insuficiencia sí puede ser aguda y crónica. Entonces vamos a tener un ventrículo rígido, poco distensible, como les decía, tiene que haber más presión y además va a generar la hipertrofia. Y como ustedes saben, el corazón avanza. Si no puede avanzar, retrocede. Entonces,
si la sangre no puede ingresar adecuadamente al ventrículo izquierdo, ¿a quién afecta? Al aurículo izquierdo. Entonces también se produce el remodelado auricular izquierdo y puede, en el caso de que existe una elevación aguda, generar una hipertensión venocapilar pulmonar, un edema agudo de pulmón. Ahora, los síntomas característicos de la estenosis aórtica los síntomas de la estenosis aórtica, la angina, el síncope y insuficiencia cardíaca. La angina se va a producir por un desequilibrio en el aporte y la demanda. El síncope por una disminución en el flujo, en el gasto cardíaco, que va a generar una hipoperfusión cerebral. También vamos a ver que la insuficiencia cardíaca puede ser una presentación aguda o una presentación crónica, pudiendo encontrarse una falla ventricular izquierda aguda o, como les decía, si es más crónica, sigue retrocediendo, aumenta la presión pulmonar y puede también debutar con falla cardíaca derecha o la insuficiencia cardíaca congestiva, que es falla izquierda y falla derecha. ¿Ya? Entonces tenemos un área valvular normal, que es entre 3 a 4, el gradiente que se va incrementando, aumenta el gradiente de presión, disminuye el área valvular, la presión, el gradiente de presión media se va incrementando, que son los parámetros clínicos que nos indican severidad. A la exploración física, el soplo sistólico en diamante es muy característico en la estenosis mitral y que siempre preguntan y algunos fallan. Está localizado en el área. Recuerden que la aorta se puede escuchar en el área aórtica, en el aórtico accesorio, en la fosa supraclavicular y en los vasos del cuello. Entonces, si ustedes analizan la aorta, escuchen la horquilla externa, vasos del cuello, el aórtico accesorio y también por el fenómeno de Gallabardín se puede escuchar en el área mitral. Entonces, recuerden que el aórtico va por estos caminos, o puede ir por abajo o puede ir por arriba. Y generalmente, como existe mucho gradiente, o sea, cada vez mientras más se cierra la válvula, el flujo va disminuyendo, genera que el pulso sea ancho y bajo, parvus, tardus, que esa es una característica que se presenta en la estenosis aórtica severa y que ustedes, si conocen algún profesor antiguo, con el pulso diagnosticaban la estenosis aórtica porque se nota que el pulso es muy bajito. Pero clínicamente con el soplo igual no hay mucha duda. Se puede presentar un cuarto ruido, especialmente ya en la insuficiencia cardíaca, y cuanto más severo sea la estenosis aórtica, el segundo ruido se va disminuyendo. Recuerden que en relación a la auscultación cardíaca tienen que recordar la composición de los ruidos cardíacos. El primer ruido es mitral y tricuspídeo. ¿Quién es el importante? El izquierdo, el mitral. El segundo ruido es aórtico y pulmonar. En el primer ruido vamos a recordar la mitral. Si yo tengo una estenosis mitral leve, el primer ruido está incrementado porque es mitral. Y en una estenosis mitral severa, el primer ruido disminuye. Lo mismo pasa en la aórtica. Si tengo una estenosis aórtica leve, ¿cómo está el segundo ruido? Incrementado. Si tengo una estenosis aórtica severa, el segundo ruido se encuentra disminuido. Ese es un dato que semiológicamente igual tiene mucha relevancia, porque ustedes van a ver en los pacientes, bueno, en algún momento cuando escuchen a un paciente con estenosis aórtica severa, el segundo ruido se apaga demasiado. Y el pulso parvus tardus, que es muy característico. El electrocardiograma van a ver sobrecarga, crecimiento ventricular izquierdo, puede haber también crecimiento auricular izquierdo,
Y cuando existe mayor dilatación de la aurícula izquierda, puede presentarse la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, cualquier cosa que dilate la aurícula izquierda, predispone a fibrilación auricular. El electrocardiograma entonces nos va a ayudar eso. El ecocardiografía sí nos da más datos en relación al gradiente, al área valvular, a la función ventricular izquierda, y también nos permite evaluar la raíz aórtica. Entonces, la ecocardiografía actualmente ya es el estudio inicial para determinar, confirmar el diagnóstico y ver la severidad. Antes se solicitaba el cateterismo cardíaco, pero actualmente ya con la anatomía o incluso tomografía o resonancia magnética casi ya no se llega al cateterismo. Entonces, lastimosamente, más o menos nuevamente vamos por traumatología. Siempre hacen el chiste, ustedes tal vez ya les crujen sus rodillas. Sí. Ve. Ya. ¿Y se van a cambiar? O sea, exacto, ¿cuándo se van a poner prótesis? Sí, capacito. Eso, en este caso la valvulopatía es lo mismo, o sea, hasta el final, señor, usted puede todavía caminar, entonces no. La válvula se cambia cuando es severa o cuando es, porque ¿qué pasa? Me dice, no, ya no puedo más. Sintomático. ¿Ya? ¿Qué se hace en un leve moderado? Nada. Lo único que tal vez se ha visto que puede retrasar un poco es evitar lo que hemos hablado, los factores de riesgo. O sea, si usted fuma, no fume, haga más ejercicio, controle el peso, o sea, eso, reducir la inflamación, en teoría hace que el proceso sea más lento, no lo evita, tarde o temprano va a terminar en una cirugía, pero por lo menos le da un tiempo más, ¿ya? Entonces, en la estenosis avanzada, especialmente cuando hay síntomas, ya tenemos que ver tres opciones de tratamiento. Uno es, como está cerrado, colocar un catéter que tenga un balón y abrir. Esa es la valvuloplastía, que la valvuloplastía tiene mucho más éxito en la mitral. En la estenosis, no es igual, algunos les he visto creo en la visita, ¿no? Justo a un paciente con estenosis severa mitral le están proponiendo la transesofágica para ver si es candidato a una valvuloplastía mitral, porque en la mitral sí va mejor, en la aórtica no tanto. Se utiliza la valvuloplastía aórtica para dar un tiempo más y posiblemente llegar a la cirugía. El cambio quirúrgico, que puede ser por prótesis mecánica o biológica, clásicamente es el tratamiento de elección, aunque muy probablemente ya está, incluso aquí en La Paz ya se está colocando el TAVI, o sea, el insertar una válvula protésica por cateterismo sin abrir al corazón. Porque para la cirugía cardíaca clásica se tiene que detener al corazón, se tiene que mantener la circulación haciendo la circulación extracorpórea, que depende del tiempo de bomba, se asocia a mayor mortalidad o no. Pero la cirugía cardíaca, o sea, sí se realiza, pero mientras menos riesgo existe es mejor. Entonces la prótesis, el TAVI, yo creo que con el tiempo ustedes van a ver ya esa parte de la ingeniería que está avanzando mucho más. O sea, actualmente un TAVI más o menos unos 10 a 15 años tiene de vida, mientras que una prótesis mecánica, si está bien instalada, hasta que se muere. La biológica se utiliza en personas, por ejemplo, un abuelito de 90 años, se le puede poner una biológica, porque no va a vivir más. ¿Ya? O un TAVI, porque 10, 15 años para un abuelito de 90 años es un buen tiempo. Entonces, medicamentos, o sea, no existe un tratamiento que logre frenar o evitar esto. Sí hay, como les decía, todo lo que reduzca la inflamación, el estrés, el colesterol, sí se ha visto mejoría. Por eso la atorvastatina se utiliza mucho. Pero como les decía, no es un agente directamente a tratar, sino más es como una prevención. Los diuréticos se utilizan cuando existe la insuficiencia cardíaca. El nitroprusiato, un vasodilatador, puede mejorar en el caso de un edema agudo de pulmón.
Y la indicación de cambio valvular aórtico, como les decía, generalmente es cuando sea muy severo, ¿ya? O cuando tenga síntomas. Y las estenosis de bajo flujo, bajo gradiente, el cambio valvular mediante el TAVI es una opción, porque estos pacientes por cirugía convencional tienen alta mortalidad. ¿Ya? Entonces el TAVI, que es el cambio valvular mediante transcatéter, se está volviendo una alternativa a la cirugía actualmente en pacientes con riesgo alto. Pero muy probablemente en un futuro esperemos que ya se vuelva el tratamiento de elección. Lo mismo que ha pasado en el infarto. Ustedes recuerdan que Favaloro se hizo famoso porque cuando uno tenía un infarto, ¿qué hacían? Estaba tapada su arteria. Conectaban la arteria que estaba normal con la parte distal mediante una vena, la mamaria, y se restablece la circulación, el bypass coronario. Entonces todos los que se infartaban iban a cirugía. Pero igual, lo mismo, esternotomía, tiempo de recuperación, cuando actualmente por cateterismo se puede reperfundir internamente con implantación de stent. Entonces, actualmente la cirugía coronaria ha bajado demasiado. Casi la indicación de cirugías coronarias son en pacientes trivasculares o en aquellos que el cateterismo no puede resolverlos por anatomía, por distancia, por diversas circunstancias. Entonces, ha existido una rotación. Entonces, muy probablemente igual este tipo de prótesis transcatéter en algún momento reemplacen a la cirugía. Ahora vamos por la insuficiencia aórtica, que es la válvula cuando tendría que estar cerrada, no lo está. Aquí sí vemos la influencia de la raíz aórtica, de la dilatación de las cavidades cardíacas, o sea que pueden tener ustedes una insuficiencia y los velos normales, que sea por la dilatación de la niña. Entonces puede ser por la valva o por la dilatación de raíz. Aquí también vamos a ver que esto es algo que tienen que recordar. Cuando alguien tiene una infección, una inflamación, una endocarditis, siempre va a ser insuficiente. Lo mismo pasa en la estenosis, en la fiebre reumática. Comienza como una insuficiencia. Pero ustedes dirán, termina en estenosis, sí, pero como les decía, la estenosis se vuelve un proceso crónico porque se tiene que calcificar. La endocarditis, la forma de presentación aguda va a ser como insuficiencia. Lo mismo, una válvula bivalva predispone por las fuerzas de cizallamiento la lesión endotelial a que predispone una endocarditis, a la cardiopatía reumática y también la causa degenerativa, la hipertensión arterial que predispone al aneurisma aórtico y a la disección. Hay una triada, por ejemplo, las mujeres, esperemos que no fumen, pero las mujeres de más de 60 años que fumaban tenían más riesgo de generar un aneurisma aórtico. ¿Ya? Entonces, es importante ver lo mismo que habíamos visto en la estenosis, ver los factores de riesgo cardiovascular, si es diabética, si tiene cáncer, si fuma, sedentarismo y todo eso. Aquí vamos a ver que no es una sobrecarga de presión como hablamos en la estenosis, sino es una sobrecarga de volumen, porque cuando el ventrículo izquierdo, cuando hay una frase que dicen, lo que ustedes dan, reciben, o sea, si el ventrículo izquierdo le da a la aorta y no hay puerta que cierre, ¿qué pasa con la sangre? Vuelve al ventrículo. ¿Y qué hace el ventrículo izquierdo? Le da todo a la aorta. ¿Qué hace la aorta? Le devuelve. ¿Y qué hace? Entonces se sobrecarga de volumen. Y cuando se sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo tiende a remodelarse de manera excéntrica, se dilata. Porque como habíamos visto, con la sobrecarga de presión, más se vuelve concéntrico. Con la sobrecarga de volumen se va dilatando. Entonces, el ventrículo izquierdo responde más a volumen. Es muy probable que en una insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo izquierdo no pueda con ese volumen y genere un edema agudo de pulmón. Y en la forma crónica, el ventrículo izquierdo crece.
Porque como hemos visto en la estenosis aórtica, pueden encontrar un paciente con estenosis aórtica severa con un corazoncito normal. Porque no va a crecer hacia afuera, sino va a crecer. Por eso las paredes. Ustedes van a ver el edificio por fuera va a estar bien, pero las paredes van a estar acá. En cambio, en la insuficiencia, las paredes van a crecer hacia afuera y todos van a ver esa ola crecido. Entonces, en la forma aguda, como el ventrículo no va a tolerar esa presión, ese volumen va a ir a la aurícula izquierda y va a generar un incremento en la resistencia vascular pulmonar, edema agudo. Y no hay una forma de compensar eso hemodinámicamente, porque se trata de dar los diuréticos, se compensa mediante medicamentos farmacológicos, pero esa puerta nunca se va a cerrar. Entonces, una opción en una insuficiencia aórtica aguda, generalmente por endocarditis, es el cambio valvular. En cambio, en la crónica, como el volumen ha ido incrementándose paulatinamente, el músculo ha generado un mecanismo de compensación, que es el remodelado. Entonces, se va incrementando, incrementa. Y vamos por esto. La sístole, como ustedes saben, es la máxima presión. O sea, cuando el ventrículo izquierdo lanza su máxima fuerza, esa es la sístole. ¿Y cómo se forma la diástole? Porque digamos, es como esto. Yo tengo un volumen. ¿Cuál sería mi sístole? Hasta donde ha llegado la máxima altura. ¿Y cuál es la diástole? Porque esto es sístole. Ya, pero ¿quién pone ese límite? También, pero la válvula, o sea, si yo pongo esto y lo cierro aquí, se detiene aquí, o sea, ¿quién detiene ese flujo? La válvula. Pero, ¿qué pasa en la insuficiencia aórtica? ¿No? Entonces, ¿cómo va a estar la diástole? Abajo, porque la diástole va a tardar en generar un volumen. O sea, no es que no haya diástole, sí hay diástole, solo que la diástole va a estar abajo porque no existe esa resistencia principal por el cierre aórtico. Entonces se va a generar una presión de pulso incrementada. O sea, la sístole puede ser normal, 120, y la diástole 10, 20. Estar así abajo. ¿Y qué hace esa onda de pulso? Esa diferencia de pulso. Todo en la insuficiencia aórtica, por ese gradiente de presión, por ese aumento de la presión, todo va a latir. Ustedes ven la óvula, Müller, la. Ustedes ven las pupilas, la. Ustedes ven la cabeza, la. Ustedes ven la carótida, la. Ustedes presionan porque todos tienen lecho capilar, solo que en insuficiencia aórtica, la, el signo de Ki. Todo va a latir. Y obviamente, ¿cómo se va a estar el pulso? Puntiforme, o sea, sube y baja, sube y baja. Entonces, eso hace que clínicamente la insuficiencia aórtica sea la valvulopatía que tiene más signos clínicos. O sea, es la que tiene más características clínicas y que es muy bonito cuando ustedes vean un paciente con ese tipo. Disnea, siempre toda insuficiencia cardíaca va a ser disnea. Va a haber fatiga, tolerancia al ejercicio. No hay la tríada clásico como en la estenosis aórtica, es insuficiencia cardíaca la insuficiencia aórtica. El soplo es un soplo diastólico en decrescendo y va a estar al lado del segundo ruido. Puede acompañarse el soplo de Austin Finn. El pulso es muy característico. El pulso experience, el pulso